A ver, pensemos un momento en el Londres del siglo XIX. ¿Qué nos imaginamos? Pues niebla, ¿verdad? Farolas de gas que casi no alumbran y ese sonido tan característico de los pasos sobre los adoquines mojados. En medio de esa atmósfera casi gótica, apareció una figura que sembró el pánico en toda la ciudad. Un fantasma, o eso parecía, que saltaba entre los tejados y, atentos a esto, escupía fuego. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble leyenda de Spring-Heeled Jack. Es que esta frase es tremenda. Es la descripción que dio Jane Alsop, una de sus víctimas más famosas. Y claro, al leerla, te das cuenta de que no estaba hablando de un simple ladrón, ¿no? Para nada. Estaba describiendo algo que parecía sacado directamente de una pesadilla, una especie de demonio que la atacó en la mismísima puerta de su casa. Imaginaos el terror. Y aquí está la madre del cordero, la pregunta del millón que lleva casi 200 años volviendo locos a historiadores y expertos en folclore. ¿Quién o qué era este Spring-Heeled Jack? ¿Un demonio de verdad? ¿Un bromista con muy mala idea y muchos recursos? ¿Quizá un noble aburrido buscando emociones fuertes? ¿O algo totalmente diferente? Bueno, pues vamos a intentar poner un poco de orden en todo este misterio. Venga, vamos al principio de todo. Nos situamos en el otoño de 1837. Es ahí cuando empiezan a circular los primeros rumores, las primeras noticias sobre un atacante muy, muy extraño que está sembrando el pánico por todo Londres. Si vemos la cronología de los primeros ataques, la cosa da miedo, porque fue además muy rápido. Fijaos, todo empieza en octubre con el asalto a Mary Stevens. Un susto, un incidente aislado, quizás, pero no. En enero el tema ya es tan serio que el propio alcalde de Londres recibe una carta alertando de este villano. Y entonces llega febrero de 1838. Ahí es cuando el pánico se desata por completo. En apenas unos días atacan a Jane Alsop y a Lucy Scales, y en ambos casos el agresor usa fuego, fuego. Lógicamente, la ciudad entera estaba completamente aterrorizada. Claro, con este panorama la gente intentaba buscar una explicación, ¿no? La sociedad victoriana necesitaba darle algún sentido a lo que estaba pasando, y básicamente surgieron dos grandes teorías que dividieron a todo el mundo. Y esta división es que nos dice mucho sobre cómo pensaban en aquella época. Por un lado estaba la teoría, digamos, sobrenatural, que era un demonio, sin más, con sus ojos de fuego, sus garras de metal y esa capacidad para dar saltos imposibles. Pero por otro lado, había una teoría mucho más terrenal, pero que casi daba más miedo. La idea de que todo era obra de un humano. Un villano, probablemente un aristócrata como el famoso marqués loco de Waterford, que se disfrazaba para aterrorizar a la gente, sobre todo a las mujeres. Esa carta que llegó al alcalde fue un punto de inflexión. Era anónima y apuntaba a una idea escalofriante, que esto no era cosa de un monstruo, sino de gente de la alta sociedad. O sea, la teoría era que unos nobles aburridos y ricos habían hecho una apuesta para ver quién era capaz de sembrar más terror. Y la verdad, pensarlo fríamente, la idea de que alguien haga eso por pura diversión es, para muchos, tan horrible o más que la de un demonio de verdad. Y justo cuando parece que tenemos las dos opciones, demonio o villano, la historia pega un volantazo que nadie se esperaba. Porque esta figura de terror, este monstruo nocturno, está a punto de convertirse en algo, bueno, en algo completamente diferente. Es una de las transformaciones más alucinantes de la cultura popular. Pero, ojo, no nos olvidemos de la realidad, porque es muy cruda. Detrás de toda la leyenda y el misterio, el Spring-Heeled Jack real, o los tipos que se hicieron pasar por él, eran criminales violentos, y sus víctimas, casi siempre, eran mujeres. Las atacaban, las agredían y las dejaban traumatizadas de por vida. Esto es importante tenerlo claro. Y sin embargo, en las novelas baratas de la época, que se conocían como Penny Dreadfuls, la historia que se contaba era otra, radicalmente distinta. De repente, Spring-Heeled Jack ya no era el monstruo, sino un justiciero, un noble enmascarado que usaba su disfraz no para atacar a las mujeres, sino para salvarlas de villanos. Es que es increíble. Estamos hablando, en cierto modo, de un prototipo de superhéroe con doble identidad mucho, mucho antes de que existieran Batman o personajes por el estilo. Esta cita de una de esas novelas lo resume a la perfección. La ficción le dio la vuelta a la tortilla por completo. El que era un terrorista se convirtió en una especie de héroe a su pesar, un rebelde que luchaba por el bien. Y claro, esta versión romántica y heroica fue la que se hizo súper popular, la que se quedó en la cabeza de la gente, tapando por completo la horrible realidad de los ataques. Entonces, a ver, ¿cómo separamos el grano de la paja? ¿Cómo distinguimos el mito de la realidad? Pues los análisis más modernos apuntan a que la respuesta no está en encontrar a un solo hombre, a un único monstruo, sino en entender que esto fue un fenómeno social, algo mucho, mucho más complejo.
La clave para entender a Spring Hill Jack, al parecer, no es tanto una investigación policial como una sociológica. La idea es verlo como un fenómeno viral. Sí, como suena. Una idea contagiosa que se extendió como la pólvora por todo Londres. Vamos a ver cómo funciona este proceso paso a paso. Primero tenemos la semilla. En Londres ya existían historias de fantasmas y atacantes misteriosos. Estaba el caldo de cultivo. Luego llega la chispa, unos cuantos crímenes reales, muy raros, que asustan a la gente. ¿Y el combustible? Pues la prensa sensacionalista. Y ahí es cuando se desata el incendio. De repente, bromistas y delincuentes se dan cuenta de que pueden imitar a esa figura. Y así, la leyenda empieza a crecer y crecer hasta ser mucho más grande que la persona que empezó todo. Y que nadie piense que esto es solo una teoría, porque hay pruebas. Se detuvo a gente real por imitar a Spring Hill Jack. Por ejemplo, a un tal James Priest, condenado por atacar a mujeres con un disfraz espantoso, o a Charles Granville, que se ponía una máscara y daba saltos para asustar. Esto es la prueba definitiva de que Jack no era una persona, sino un personaje. Una máscara que cualquiera, por desgracia, podía decidir ponerse. Y aquí viene, para mí, el detalle clave que desmonta gran parte del mito. Los famosos saltos sobrehumanos. Lo más característico de Jack, ¿verdad? Pues resulta que los informes policiales serios casi ni se mencionan. Eso fue algo que se exageró, sobre todo en las novelas de ficción. La realidad era seguramente más normal. Un hombre muy ágil, puede que un acróbata, sí, pero no un ser con superpoderes. La leyenda, una vez más, se construyó a base de exageración. Así que, al final, vemos que Spring Hill Jack fue mucho más que un criminal o un monstruo. Fue, en realidad, un aviso, un anticipo de un tipo de pánico social que hoy, por desgracia, nos resulta bastante familiar. Para que nos entendamos, y dicho de una forma muy actual, Spring Hill Jack fue básicamente un meme del siglo XIX, una identidad compartida, una máscara que cualquiera podía usar para esconderse, para ser anónimo y cometer barbaridades aprovechando el miedo que la propia idea de Jack ya había creado en la sociedad. ¿Y a qué esto suena de algo? Claro que sí. Pensemos un momento en el pánico de los payasos asesinos que vivimos en 2016. El mecanismo es exactamente el mismo. Una idea que da miedo, que se hace viral a través de los medios, antes los periódicos, ahora las redes sociales, y de repente gente por todas partes empieza a adoptar ese personaje para asustar o agredir. La única diferencia en realidad es la velocidad a la que se propaga la historia. Y claro, esto nos deja con una reflexión que da un poco de yuyu. El pánico de Spring Hill Jack se movía a la velocidad de los periódicos y del boca a boca. Hoy, una idea así da la vuelta al mundo en segundos. Y eso, inevitablemente, nos hace preguntarnos, ¿qué nuevos terrores virales podrían nacer en nuestro mundo hiperconectado? Porque al final, la conclusión es bastante clara. A un monstruo de carne y hueso se le puede atrapar, se le puede matar. Pero, ¿a una idea? Una idea es mucho más difícil de matar. Una vez que echa raíces en la mente de la gente, se vuelve casi inmortal. Puede quedarse ahí, dormida, durante años o décadas, esperando a que se den las condiciones para volver a despertar. Y ese es el verdadero y escalofriante legado de Spring Hill Jack.